Presta mucha atención porque el precio de Bitcoin ha iniciado un desequilibrio bajista que podría llevarnos bastante abajo. Antes de comenzar el vídeo quiero deciros que soy una máquina porque pensé que estaba grabando y al final me he grabado un análisis entero sin grabarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Así que quizás notáis que hoy voy un poquito más fluido de lo habitual, pero es que como os digo, lo he grabado hace un momento, he tenido que volver a grabarlo, esto es la segunda vez que lo grabo. Pero bueno, estuvimos comentando en el análisis que no he grabado que básicamente durante este fin de semana hemos estado trabajando esta estructura operativa. Era una estructura que demostraba bastante debilidad, sobre todo durante el desarrollo de la fase B. También veíamos algunas pequeñas huellas de debilidad, como este movimiento de reacción un poquito más agresivo durante la fase A, pero principalmente las muestras de debilidad vinieron desde la fase B. ¿Vale? Que teníamos aquí bastantes test sobre la zona del soporte de los 65.590, perdón. Y durante estas últimas horas tuvimos aquí un ligero intento de ruptura de esta zona media que estuvo actuando como una resistencia y tuvimos esta pequeña limpieza en zona de máximos que terminó posteriormente rechazando y atacando a zona de soporte de la estructura. Si hacemos un poquito de zoom veréis además cómo tuvimos luego, después de esta ruptura, un test de consolidación para dar inicio al movimiento bajista y con esto la oportunidad operativa hasta esta zona de soporte. Una zona de soporte que la verdad es que no ha actuado mucho como un soporte porque no hemos visto presión compradora sobre esa zona operativa y esto es lo que empieza a complicar un poco la situación para Bitcoin. ¿Por qué digo que complica la situación para Bitcoin? Pues bueno, no solo porque venimos de una distribución que además es de fallo estructural y demuestra bastante agresividad vendedora, sino que también el precio de Bitcoin está reingresando en la estructura operativa anterior. Y como esto fue el fin de semana, podríamos considerar que simplemente ha hecho algo de este estilo. Por lo tanto, consideramos esto una potencial sacudida con forma de distribución que termina reingresando en la estructura y no solo eso, sino que además, después de consolidar este reingreso, porque como veis tuvimos aquí un test sobre zona de VWAP semanal, el precio de Bitcoin fue directamente a consolidar la debilidad. Aquí también tuvimos una oportunidad operativa muy interesante hasta la zona del soporte y tras confirmar esta debilidad tenemos que seguir favoreciendo setups bajistas. Si ya los teníamos desde aquí, pues continuamos viendo muestras de debilidad también durante todo este movimiento bajista. Y ojo con esto porque después de alcanzar la zona de soporte el precio amenaza con romper este nivel operativo y en caso de romperlo y en caso de tener esa consolidación podríamos incluso buscar objetivos aún más bajistas. ¿Cómo qué zonas? Pues podríamos sobre todo definir aquí dos que están muy cerca, estos 62.378 y esta zona de los 61.400 también. Así que muy atentos durante las próximas horas porque podríamos ver algunas oportunidades operativas. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas, ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y vemos ahora mismo cómo se han llevado liquidez en zona de longs durante todo este movimiento bajista, incluso diría que si filtramos un poco vemos esta zona donde había un poquito más de liquidaciones y considero que esto es muy interesante porque como veis aquí teníamos el indicador de tendencia mostrando un nivel -3, bastante tendencia bajista y a partir de aquí ya podíamos buscar como objetivo la siguiente zona de liquidaciones interesante, que era esta zonita de aquí. Así que Trading Different nos ha dado esta oportunidad operativa muy buena también durante estas últimas horas. Como podéis ver hemos tenido unas cuantas, ha sido un día bastante interesante. Y luego si seguimos bajando vemos aquí otra zona muy interesante que podría alcanzar el precio, los 62.245, donde todavía tenemos bastantes liquidaciones. Pero eso sí, estamos viendo cómo el precio pierde también un poquito ese momentum bajista que traía e incluso podríamos ver un inicio de equilibrio sobre esta zona operativa, precisamente porque todavía tenemos un soporte que romper por delante. Así que bueno, atentos durante las próximas horas. Respecto a la liquidez de 100x, vemos cómo se llevan algunos niveles que tenían muchísima liquidez durante todo este movimiento bajista, pero ahora mismo no vemos ninguna zona que podamos llegar a destacar. Respecto a la liquidez de 50x, si destacamos esta zona de los 62.235, por parte de los short de momento no se ve nada. Respecto a la liquidez de 25x, destacamos estas zonas que ya han limpiado y si seguimos bajando vemos sobre todo desde los 61.800 hasta los 61.000
donde vemos bastantes liquidaciones en general. Y si nos centramos en la liquidez de 10X, vemos que ahora mismo cerca del precio no tenemos prácticamente nada, tendremos que seguir subiendo a partir de los 66.445 y entonces veríamos algunas liquidaciones. En Bookmap veíamos cómo aparecían algunas compras en los 65.000, se terminaban retirando antes del inicio del movimiento bajista y posteriormente, aunque entraron algunas en los 64.550, este volumen de compras fue absorbido y continuó con el movimiento bajista. Entraron también algunas comprillas por el camino, resistencia también veíamos sobre esta zona operativa de los 64.800 después de romper este nivel intentando presionar al precio a la baja, y vemos cómo ahora, aunque aparecieron compras en los 62.850, estas se han retirado y de momento el único volumen de compras que se mantiene es este de los 62.550, que yo diría que anteriormente, bueno, creo que no, creo que pensé que era este, pero como veis este llegó un poquito antes, o sea, me refiero, aquí todavía se mantenía y aquí ya había aparecido este otro volumen de compras, así que nada, olvidemos esto último que he comentado, pero nos quedamos con que en los 62.600 siguen quedando compras ahora mismo intentando aguantar al precio. Otra cosa súper interesante es que durante todo este movimiento bajista, como veis por aquí, tenemos algunos picos de liquidaciones muy interesantes que se refieren a las liquidaciones de longs que hemos tenido durante todo este movimiento bajista. En The Kingfisher estamos viendo cómo han limpiado bastante ya la zona de longs, pero todavía siguen quedando liquidaciones, sobre todo en estos 61.540. Respecto a los CVDs, veo ventas muy agresivas por parte de Bitfinex sobre todo, y algunas ventas desde Bybit y OKX. En los mapas de corto plazo vemos liquidez casi 50-50, quizás un poquito más en zona de longs, en zona de shorts hasta los 64.115 y en zona de longs hasta los 63.300. En los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 64.570, en los 65.390 y en los 65.600.